Hola, buenas, soy el Gran Maestro Barlonso y este es el segundo vídeo del minicurso sobre la holandesa. En este vídeo vamos a centrarnos más en la teoría. En el primero vemos un poco las 5 claves, que así como modo de resumen, es una apertura, una defensa relativamente arriesgada, pero que en general es muy práctica. El blanco en general tiene poca experiencia y mantenemos todas las piezas bastante combativa. Entonces, en especial es mejor en ritmos más rápidos y en general en lentas yo la he jugado un poco cuando mi rival no se la espera o contra ciertos jugadores que quieren jugar un poco más pasivo, quieren jugar posiciones de control, porque les provocas un poco, ¿no? Entonces, eso sería un poco el resumen de mi anterior vídeo. Si lo queréis ver, pues ahí también lo tenéis. Hablamos de otros conceptos un poco más genéricos y aquí nos vamos a referir primero a aperturas. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Hay 3 cosas importantes a nivel de aperturas, un par, o bueno, no sé, hay varias líneas, es importante considerarlas bien, pero a nivel global hay las líneas que da igual lo que queramos jugar, si queremos jugar con tipo muro de piedra o tipo Leningrado, porque son líneas muy directas, en este caso, pues, por ejemplo, D4, F5, y aquí existe alfil G5, KF3, alfil F4, G4, E4, H3, dama D3, digamos que hay líneas un poco más directas, o por ejemplo KF3 y luego alfil F4, que ese sería el Jova London aplicado a Londres, que también tiene cierto peligro. Entonces, todas estas variantes da un poco igual lo que queramos hacer porque tenemos que reaccionar. O sea, tened en cuenta que hemos jugado F5, una jugada que debilita al rey, relativamente, entonces hay que estar un poco más atento. Y luego ya un poco en la segunda parte podremos explicar cómo jugar con E6, cómo jugar con KF6 o G6, en qué variantes son diferentes y un poco las claves que me parecen relevantes, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos con KF3, que es la variante que yo recomiendo en mi curso. Veremos con blancas, entonces es una variante, la recomiendo como alternativa porque me parece muy sencilla. El concepto es como si fuera una siciliana, el blanco quiere jugar E4, y aquí jugamos KF6, un poco como si fuera una siciliana con KF6, y alfil G5 como si nos hicieran un rosolimo, pero nuestro rey está un poco más expuesto, ¿no? Entonces aquí la idea es jugar D5. Para empezar, es importante hacer primero KF6 y luego D5, porque en general esta posición D5 directa es un poco peor. Al final lo que quiere hacer el blanco aquí es jugar como un muro de piedra, aprovechar las casillas negras y que el alfil está fuera por la estructura. Entonces, este muro de piedra, o el muro de piedra en general, no es recomendable si el blanco no se ha quedado con el alfil en C1. Y aquí la otra diferencia del típico muro de piedra es que el peón blanco querría estar en C4. Entonces, este es el plan del blanco. Simplemente jugar E3 y luego en algún punto, pues, jugar, por ejemplo, hacemos alfil D3 y luego hacemos caballo E2 y C4. Y eso en general se considera buena ventaja blanca porque al final es como un gambito de dama normal y corriente, pero un F5 que no pinta absolutamente nada. Entonces se cambia un poco la naturaleza de la posición, se vuelve muy abierta y el F5 se paga. Entonces por eso, en general, hacemos KF6 y aquí alfil G5, D5. Ese es un poco el orden. Entonces el blanco puede intentar lo mismo con E3. Y entonces aquí yo he jugado varias partidas con ambos colores. Y aquí KF6, KD7, alfil D. Y aquí un poco la idea que creo que es más fina con el negro es intentar hacer un C5 para no dejar que el blanco tenga digamos, esta comodidad, ¿no? Entonces, en las partidas comentadas vemos una partida mía contra Pepe Cuenca, que fue prácticamente después de por C5. Y yo he jugado con blancas contra un gran maestro de 2600, contra Maxi Blagard. Jugué esta posición y con blancas jugué en roque. Entonces, esta jugada, por ejemplo, es un poco difícil de, de jugar, porque parece que te estamos haciendo C4, pero que la idea es que el blanco va a conseguir hacer, por ejemplo, aquí alfil B4 parece natural. Lo que quiere construir el negro es este búnker. Y el blanco resulta que muchas veces tiene sacrificios de pieza, B3, es todo muy concreto. No es una cosa que os podáis encontrar casualmente. Entonces, hay pocas partidas. De hecho, en esta posición soy el único que tiene partidas con los dos colores. Entonces, no. Aquí, por ejemplo, en caso de que os jugaran esto, estamos asumiendo, esto al toque, estamos asumiendo muy buena preparación. Aquí recomendaría A6, simplemente para hacer esto. Y, por ejemplo, si nos evitan B3 o A4, hay que hacer el mismo plan. Hacer H6, G5. Y aquí, por ejemplo, si nos dejan hacer B5 lo hacemos. Y si no nos dejan, por ejemplo, nos hacen A4, pues jugamos KH5.
Y esta es una posición que al menos es bastante abierta, luego nuestras jugadas son un poco más naturales. No es fácil para el blanco intentar aprovechar nuestra avanzadilla, ¿no? Y es una posición relativamente divertida de holandesa. Y es un poco lo que recomiendo. Pero bueno, en fin, que esto no es lo más habitual, ¿no? Entonces, aquí otro más habitual es comer en F6. Esto es un poco lo principal. Peón por... Y aquí jugar E3. En general, el plan del negro es bastante simple. Quiero jugar alfil E6, dama D7... Y un poco como la Rosolimo. O sea, en este tipo de posiciones, que hemos visto muchas veces este tipo de estructuras, por ejemplo, G6, ¿no? Alfil por peón por, y más adelante el negro juega E5. ¿Cuál es el plan? Este caballo pues da la vuelta y va de 4. Este en general es el plan. Pues aquí pues es lo mismo. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, alfil por F6 y aquí un poco este sería un poco el sueño. Entonces, voy a ir un poco... Lo que antes se jugaba, y yo jugaba mucho con blancas, era hacer alfil D3, dama aquí y aquí dama F3. E intentar hacer H3, G4. Un poco haciendo paralelismos con el Arsolino, que este plan es bastante habitual hacer A3, B4. ¿Vale? O sea, un poco... Tampoco quiero dar demasiados detalles, pero mucha gente estará diciendo ¿pero qué dice? Yo solo quiero jugar la holandesa, ¿no? Entonces, si os acordáis del match Caruana-Carlsen, pues hay un montón de match mundial, hay varias partidas que se juega este plan. Pero aquí el negro realmente no tiene ningún problema, hace calle C6, busca el enroque largo, aquí por ejemplo estábamos haciendo calle B4, y en caso de calle 2, pues muchas veces acabamos jugando G5, para evitar calle F4, para evitar rupturas, y luego más adelante pues haremos este mítico plan de meter el calle en D6. En general este plan de dama F3 ya no es muy molesto. Ahora lo que hace el blanco es jugar más esta jugada y como sabe que nos vamos a enrocar largo, jugar un poco por aquí. O intentar buscar C4. Como siempre hemos dicho, esta estructura, que también es un poco como la Trompowsky, el blanco busca al final hacer C4. Esa es la clave. Entonces, caballo C6... Y aquí os quería dar también una pequeña, o sea, os quiero ir comparando cosas para que entendáis un poco la totalidad de la teoría, ¿no? Aquí hay una idea, en la variante, aquí está el Jova London, pero aquí hay alfil G5. Es una línea que no me parece muy buena, y en especial, si comparamos, claro, estamos comparando con la holandesa, es como si tuvieras el peón F5 de gratis, esta posición es objetivamente mejor, y de hecho yo me enfrenté a esta posición hace como 10 años, y aquí me di cuenta que realmente esta Trompowsky no es muy peligrosa. De hecho, H6 es una de las jugadas más buenas. En plan, bueno, pues come. Y los alfiles van a salir, un poco como en la Caro-Kann hemos visto. Este tipo de estructuras son bastante fáciles del desarrollo. Pero es que además el blanco quiere hacer C4 y no tiene tiempo. Entonces aquí vamos a jugar C6. Muchas veces queremos poner los peones todos en blanco para poner el caballo en F6 y el alfil en D6. Otra gran comparativa con las posiciones de holandesa es que imaginamos que tuviéramos un peón en F5. Esa opción ya no la tenemos nunca, entonces es un poco mejor. Esta posición es bastante mejor, por eso alfil G5 no es muy buena. Entonces, caballo C3, caballo F6, alfil G5, vamos un poco intentando dar un poco contexto, ¿no? Entonces esta estructura es obviamente peor tener un peón en F5, pero sigue estando bien. Entonces tenemos que jugar un poco distinto. Y ahí jugar caballo 2, A3, y yo he jugado esta partida en el Campeonato del Mundo de Bridge, en 2021, yo he jugado esta variante. Y aquí un poco la idea general es que acabamos haciendo un G5, ya estáis viendo en las dos variantes más o menos lo mismo, ¿no? Y después de caballo A4, el blanco quiere hacer B3 y C4, hacemos B6, B3, caballo A5, para evitar C4. Y aquí, por ejemplo, caballo B2, así es como siguió mi partida, ¿no? Entonces el blanco lucha por C4 y el negro, pues un poco evitarla. Y aquí, por ejemplo, simplemente enroque largo y a C4 podríamos comer. Y tenemos una posición que podemos reaccionar bien. O sea, que también es bastante concreta. Eso también quiero deciros con la holandesa muchas veces. Esto es bastante profundo, ¿sí? ¿Cuántas partidas habrá aquí? La mía y otra más, creo. No hay mucho más, ¿sí? Entonces, es bastante complejo. Pero la idea es que no queremos que el negro, digamos, el blanco empiece a tirar los peones para adelante y nos aplaste. Entonces, comer. En caso de peón por, podríamos hacer un muy buen bloqueo. Y entonces aquí el blanco, fijaos que tiene todas las piezas de casillas blancas. Y nosotros podríamos poner un bloqueazo aquí en caballo de 6, defendiendo. Y la gracia de esta posición es que una vez controlamos el centro, por ejemplo aquí caballo por, pues no querríamos cambiar.
y este tipo de posición. Luego tendremos H5, H4 y ataque, ¿no? Estoy siendo un poco más conciso de lo habitual porque realmente lo he jugado muchísimo con los dos colores. Y entonces también pues, me apetece un poco hacer un clinic de este tipo de posiciones. Otra opción que también tiene el blanco es jugar con este tipo de esquemas. Que yo he jugado alfil B5 jaque para evitar caballo C6. Y luego jugar caballo 2 y jugar una posición más sólida, ¿no? Porque todos los peones en negro y tal. Entonces un poco lo mismo. Vamos a poner el caballo en D6 y tenemos un poco más de espacio. El blanco está sólido, pero bueno, la partida acaba de empezar, ¿no? En general, esta línea es la que más os vais a encontrar. Por eso también he querido hacer un inciso y me parece muy práctica, entonces hemos empezado con esta, ¿no? Aquí luego hay una variante un poco similar, pero que el blanco empieza con alfil G5. Creo que aquí también, antes de empezar con alfil G5, voy a hablar del Joe a London, porque yo también lo he jugado con blancas, que es alfil F4. Aquí entra uno de los problemas concretos de la holandesa, que es que lo que hablábamos de escoger si jugar con E6 o jugar con G6, hay posiciones que ya no se puede escoger. Entonces aquí, por ejemplo, jugar G6 es muy peligroso porque el blanco te va a jugar H4 y quiere jugar H5, sacrificar pieza, hacer A3 y H5. Entonces en algún punto vamos a hacer H3 y en este tipo de posiciones creo que el blanco puede jugar dama D3 y E4. Y no llegamos a tiempo a reaccionar muchas veces. O puede jugar E3, dama F3, y esta es un poco la idea. Y amenaza dama G3, amenaza E4, es molesto. Entonces muchas veces en estas posiciones preferimos hacer E6 primero. Yo, por ejemplo, también he jugado esta posición con blancas, y aquí hay una idea bastante chula que jugué contra Kamsky, que es un especialista de la holandesa, que es G4. Esta, por ejemplo, aparece en el curso ¿de quién es? De Niemann, un curso un poco antiguo, pero del Joe a London. Y aquí lo que me parece más cómodo es comer y jugar G3. O sea, este tema lo veréis mucho con la variante de G4, con la variante de este tipo. El blanco quiere abrir toda esta posición como si fuera un Volga y ahora jugar E4 y aprovechar que nuestro rey está débil. O sea, el problema es que aquí es difícil de valorar, ¿no? Pero aquí no nos vamos a enrocar nunca, vamos a tardar demasiado. Entonces, el blanco va a crear demasiados problemas. Por ejemplo, luego cae por caballo G5, luego cae H7, si hacemos H6 se debilita esta diagonal, muchísimos problemas, ¿no? Entonces aquí en general hacer G3 y luego contraatacar por el centro me parece como una buena guía general. Entonces, bastante práctico. Y luego D5, C5 y bueno, y tenemos nuevamente una posición distinta, una posición interesante con 8 piezas y no sé, me parece bastante jugable. De hecho, Kamsky me hizo alfil B4, también es una, pero después de peón por, dama D3, D5 y ahora esta es la típica posición que a veces me cuesta recomendar porque el negro tiene muchos huecos y aquí después de caballo H3, que es muy importante, mi juego es muy fácil. O sea, después de enroque torre G1, enroque largo y luego dama G3. Digamos que todas mis piezas fluyen y luego F3 D4 y de hecho gané. Bueno, me quedé ganado, la lié y luego acabé ganando. Pero bueno, esta es un poco la idea, ¿vale? Entonces, ahora hemos tocado ya todas las variantes con caballo F3. Vamos ahora a tocar alfil G5. Y alfil G5 le tengo cariño porque esta hay una, no creo que esté aquí en la base, no. Esta variante, yo de blancas, la jugué contra un tal Wesley So, ¿sí? En un mundial en 2004. Creo que fue G6, KF3, D5, si mal no me acuerdo. A ver, vamos a ver si está por aquí. No, esta no era. No sé si era esta la variante, ¿no? Y a E3, alfil G7. ¿Era esto? No me acuerdo exactamente cómo fue el orden. La verdad es que ha pasado muchísimo y quizá ya no está ni en la base y tal. Pero en general, esta línea es un poco peligrosa porque digamos que ahora, imaginamos, ¿no? Si quisiéramos hacer F6 o el desarrollo normal, ahora esta estructura el blanco jugaría con E3, C4, cayó aquí y nos quedan estos dos peones muy tontos. Entonces encima de 6 nuestros alfiles se van a quedar atrapados aquí, no van a poder salir nunca. Entonces esta es la gravedad de la situación, ¿vale? Entonces aquí podemos hacer dos cosas, jugar con D5, pero en general esto también es bastante arriesgado porque nuevamente el blanco no ha jugado caballo C3, por lo tanto el blanco está bastante contento de, bueno, luego si hace falta perder el tiempo, pues no pasa nada. Ya tenemos la ventaja estratégica a largo plazo. Entonces aquí hay dos ideas principales. Una de las más divertida, que es H6. Alfil H4, parece que nos están atrapando el alfil,
Pero resulta que aquí una de las gracias es que si en caso de F4, E3 y... Podemos ganar el alfil, sí, pero creo que es más relevante que no nos dejemos mate en una. Entonces, este es un truco bastante conocido y aquí la idea del negro es jugar alfil G7, E3 y ahí os propongo C5. Tenéis muchas partidas de las AVIC, de gente que le gusta esto. La idea principal es que C3, dama B6. Y aquí hay varias jugadas, tampoco voy a entrar en... Es una línea que recomiendo que os la miréis con cariño, que busquéis partidas, porque el concepto principal es que cambiar damas es bastante terrible. Porque como, y hago D6. Y esto es un poco el síndrome del Londres, que este alfil muchas veces cuando consigo hacer D6 y se cambian damas, se queda totalmente fuera de juego. Entonces aquí, por ejemplo, iría jugando... Uy, por ejemplo, cabezas... Uy, muchas flechas de este caballo. Iría jugando hacia el flanco de dama y este alfil no podría hacer nada. Incluso más adelante, pues quizá lo acabo de atrapar o lo dejo aislado en H2, ¿no? Esto es... Entonces aquí el blanco tiene varias jugadas como, yo qué sé, desde caballo A3, caballo F3, caballo D2, dama C2, dama... Y en cada jugada un poco hay que reaccionar con concreción, pero esta línea yo creo que es bastante divertida si queréis probar. Otra que he jugado yo es G6, que es caballo C3, y aquí alfil G7. Entonces me dejo hacer E4. Aquí E4 es la más jugada, pero tampoco es la mejor, porque después de E4 comemos y jugamos D5. Otra cosa muy típica que ya vais a ir viendo en la holandesa es la reacción, es jugar dinámico, es buscar un poco complicaciones, pero sabiendo las líneas principales. Y aquí nuestra idea muchas veces es jugar caballo H6, caballo F7, y es curioso, pero aprovechamos que no hay esta casilla. De hecho, esto es muy típico en la Caropir, que a veces pone este caballo aquí. Y más adelante, pues ganaremos más espacio en el centro. Al final tenemos un peón más central. Entonces, muchas veces el negro, si nos deja hacer el blanco, pues nos quedamos muy bien. Y caballo G3 es el único truco que os voy a contar, porque aquí, si jugamos caballo H6, nos hacen caballo H5. Un truco bastante curioso. Y a peón por alfil por y nos quedamos bastante peor. Entonces, aquí la idea es, por ejemplo, pues jugar C5. Y bueno, en caballo C6, muchas veces si nos come el peón, pues podemos comer en B2, podemos jugar rollo con compensación, caballo F6 y E5. Es una posición bastante chula a la práctica y nuevamente creo que es un poco lo que buscáis, ¿no? Con la holandesa. Si queréis jugar a la holandesa es un poco el caos que os gusta. Entonces aquí hay que valorar H4 como siempre, pero creo que hay una gran diferencia aquí, porque ganamos un tiempo. Y aquí es muy importante un tiempo, porque como podéis ver, esto es lo que estamos diciendo que era ventaja blanca. Pero claro, aquí este tiempo extra de alfil G7 nos permite que a E4 podamos comer y ahora, por ejemplo, incluso alfil F5 es muy interesante. Y dama por caballo D7 y aquí tenemos de hecho una partida de Bartel, que es un experto de la holandesa también, Mateusz Bartel, jugador polaco. Y esta posición es súper chula, todos estos alfiles apuntando aquí, el blanco se tendrá que enrocar en largo y de hecho el negro ganó con bastante estilo, ¿no? Simplemente hizo enroque, rey, apartó el rey y empezó a tirar por aquí y lo masacró, ¿no? Es que todas las piezas veis que empiezan a fluir. Entonces, claro, este tiempo importa mucho, porque claro, imagínate esta posición pero con el alfil en F8. Entonces el negro ya no puede enrocarse porque seguramente hará alfil C4, ya no me atacas el peón de D4, o sea, todo... cuidado, las primeras jugadas de la holandesa, cuidado, ¿sí? Entonces, esta posición está bien. Aquí, por ejemplo, dama G3, nuevamente hay un jugador, Rinderman, también un 2600 que lo ha jugado mucho. Aquí rey F7 más o menos está bien, pero aquí hay una curiosidad que es que puedes jugar en roque. Y dama por caballo G4. Y de golpe, esta dama está medio atrapada, la posición se vuelve un jaleo, el blanco no se puede enrocar, porque hay caballo por F2. Hay muchas de estas cosas en la holandesa que al final, con la práctica, sobre todo, se necesitará mucha práctica para estas líneas. Pero bueno, yo creo que es bastante divertido. Y eso, y aquí en general, si os juegan, por ejemplo, con E3, pues caballo H6 y buscar un poco caballo F7, y en general nuestro ideal es acabar buscando E5. Y con el caballo en F7, digamos que cubrimos mejor nuestras casillas negras. En caso de H4 ya no nos molestan tanto, podemos incluso expandirnos con el flanco de rey. Pero bueno, ya os digo, tampoco quiero daros... Vais a ver muchas partidas de Kamsky, que la ha jugado bastante esta línea. Entonces, estas son un poco las dos más concisas. Luego voy a añadir ahora algunas líneas también dentro de las teorías de cosas rápidas. Dama de Tris, es una jugada un poco rara.
Pero dama de 3 viene de una familia de variantes que el blanco quiere jugar, pues quiere expandirse por aquí con G4. ¿Qué pasa? Si hacemos D5, nuevamente lo mismo. El blanco está contento con este tipo de estructura. Entonces simplemente pues perderá un tiempo luego con la dama, no le importa. Pero el juego es muy fácil. Mis siguientes 20-30 jugadas son muy sencillas, ¿vale? Bueno, 20-30 me he pasado, pero 10-15 quizás. Entonces, aquí podríamos jugar E6 y la idea del blanco es jugar G4, pero nuevamente peón por H3 y aquí, bueno, si comemos nuevamente es la típica posición que el blanco está muy bien, aquí G3 nuevamente yo creo que estaría muy bien y cae F6 y mismos temas. D5, C5, cae C6, cae B4 o incluso cae C6, cae B4 primero, D5, C5. Esto está bien y luego también existe este cae C6, hay muchas partidas de las AVIC también, que lo juego mucho online. Y este caballo de C6 es aprovechar un poco que este peón está en el aire. De hecho, D5 no funciona por caballo B4. Es una posición bastante graciosa. Y aquí luego el negro juega E6 o no nos podemos comer este peón. Y entonces esta línea es bastante chula. Y aquí si en caso de cae F3, ahora podemos jugar E6 y el blanco ya no tiene un G4. Como hemos visto, tampoco es una preocupación, pero es para que veáis un poco que a veces hay un par de opciones y no sé, aquí en caso de E4 que parece interesante, tenemos esta primera jugada y entonces aquí, no sé, ganamos muchísimos tiempos, ¿no? El blanco gana un poco de espacio en el centro, pero bueno, aquí podemos jugar C5, típica jugada. Y, no sé, aquí hay una partida, por ejemplo, que es una partida lenta de Cheparinov, que también ha jugado bastante la holandesa. En general, por ejemplo, otras jugadas como G4, aquí como concepto también, a ver, comer y luego jugar G3 siempre está bien. Pero aquí también como conceptos quiero decir que ataques laterales, o en este caso jugadas demasiado como precipitadas, podemos contraatacar en el centro. Aquí D5 es muy buena, de hecho es objetivamente la mejor jugada, porque ahora el blanco, claro, sí que podemos luchar por las casillas, pero es que realmente el negro no ha gastado ningún tiempo en otras jugadas y es que te voy a atacar al centro. Entonces, al final lo que acaba costando más es haber invertido 2 jugadas en peones laterales y que no te vas a enrocar corto, ¿no? Entonces, luego hay H3 con el mismo objetivo de jugar G4, pero bueno, D5, no hay ningún problema. Luego tenemos, no sé si hay algún otro sacrificio aquí del que quiera hablaros. Luego aquí, por ejemplo, luego existe H4, para que veáis que casi cada jugada es interesante al final. Pero bueno, ahora sí que cae F6 no hay ningún problema. Y aquí, otra vez, insisto, si hiciéramos D5, C4 es muy buena. Entonces queremos hacer E6, porque claro, hacer G6 nuevamente este tipo de estructura es terrible si no podemos conseguir D5. Porque fijaos que con el peón en D6 nuevamente los alfiles se quedan cerrados. Entonces, claro, aquí queremos hacer E6. ¿Veis? Un poco, por eso digo la flexibilidad de hacer G6 o E6. Esta posición es normal, ¿no? El blanco tampoco ha obtenido nada. Lo podemos hacer alfil E7, a veces desarrollar así, a veces simplemente enroque, caballo E4, buscar D6, D5. Hay muchísima flexibilidad. Tocaremos estos planes en la segunda parte no segunda parte, pero luego más adelante en las otras variantes que veamos. Finalmente hay el gambito Stanton. Lo he dejado un poco tarde, aparte, porque incluso alguien hizo un libro del gambito Stanton. Me acuerdo que lo hice poco, bueno, hace unos años. Y era en plan, yo que juego la holandesa, literal, el gambito Stanton es quizá la única variante que no hay ventaja para el blanco. O sea, es divertida, pero no hay ventaja. Entonces la holandesa es una variante que, bueno, que si nos ponemos a mirar demasiado el módulo, un poco como el Benoni, ¿no? O el Benko, pues se nos quitan las ganas, ¿no? Pero en general la práctica es muy interesante. ¿Qué hay que saber del gambito Stanton? Hay que saber que este jaque y comernos este peón es el único tema así táctico que tiene el blanco, ¿no? Entonces, peón por cae C3. ¿Qué pasa si hacemos D5? Jaque y nos comen el peón. ¡Oh! Y nos quedamos y luego nos va a caer este peón aislado. Cae C3, alfil G5. ¿Qué pasa si hacemos D5? Nos comen y luego jaque y nos comen el peón. Entonces hacemos G6. Y ya está. Ahí está todo el Stanton. En caso de F3, D5. ¿Vale? No queremos dar toda la iniciativa al blanco, entonces D5 y luchar por el centro. Si aquí, por ejemplo, nos cambian y gana el peón, esta posición es muy buena. Simplemente no tenemos ningún peón doblado, por ejemplo, dama E7
y F5 podríamos cambiar las damas si queremos, alfil G7 en roque. Digamos que una posición relativamente abierta, y nosotros estamos con pareja de alfiles, no tenemos ninguna debilidad, no tenemos peones doblados, encantados de jugar esto. Sí. Y no es que el blanco se enroque tan rápido como para nos cree problemas. Luego, si peón por E4, aquí lo único así relevante es que quizá caballo por E4 es mejor. ¿Vale? Y el caballo por, y aquí alfil C4, creo que lo único, por ejemplo, que yo me acordaba de esto es caballo C6. Me acuerdo que lo estudié hace 10 años, cuando quizá empecé a jugar la holandesa. La idea es que taco el peón y luego voy a hacer caballo A5 porque te voy a echar este alfil, entonces ya me he quitado los problemas, me podré enrocar, puede terminar el desarrollo, ya está, no hay mucho más. Entonces, esta es un poco la idea. Y ya está, el Staunton, es que no sé. Y si F3, también lo mismo, D5, no queremos que el blanco gane demasiada iniciativa. Ya lo veis un poco, que ante sacrificios y cosas raras del blanco muchas veces podemos reaccionar bien en el centro. No nos tenemos que quedar ahí pasivos y que nos machaquen, ¿no? Y finalmente quiero introducir un poco alguna variante más extraña, que esta primera parte de capítulos eran variantes un poco que eran relativamente forzadas, que hay que vigilar alguna cosa, ¿vale? No son esquemáticas. Entonces, una penúltima es D4, que yo la jugaba C4, y aquí la idea es jugar con caballo C3, alfil G5, ¿vale? Aquí hay una sutileza del orden que aquí podéis jugar con ello, me parece muy interesante, porque G6 habitualmente se ha considerado mala, este orden de jugadas. Para que el blanco te juega H4 y luego te hace H5 y te sacrifica la torre. Entonces, aquí por ejemplo, D6, por ejemplo, hacemos una jugada un poco más prudente, H5, y aquí torre por y E4, ¿vale? Esto es muy principal, ¿vale? Pero podéis jugar con ello, en el sentido que muchas veces el negro acaba haciendo este caleidoscopio del rey y reenrocándose, por decirlo así. Pero el rey se queda mal siempre, es una posición que es difícil de jugar, cuesta coordinar flanco de dama y flanco de rey. En cambio el blanco, digamos que solo tiene todo en el flanco de dama, por eso esa calidad a veces está muy compensada. Entonces, si os queréis arriesgar, es interesante, por eso digo, es un contra-bait que puede ser chulo. Os lo van a jugar mucho online seguramente. Ya no está tan de moda este H4, pero sí que me acuerdo que esto era muy importante. Por eso el negro muchas veces hace D6, y aquí alfil G5, calle D7, dama C2 y jugar en roque largo. Yo lo he jugado de blancas, ya por ejemplo alfil G7, H4, pero bueno, aquí tampoco es que esté haciendo H5, de hecho ahora me lo podría comer tranquilamente, pero la idea es jugar calle H3 y calle aquí. Aquí por ejemplo os voy a enseñar simplemente una partida mía que yo jugué en el Campeonato del Mundo de rápidas, yo con blancas, esto era en Moscú, 2019. Entonces E5, peón por caballo por, E3, y aquí dama C7, de hecho no es ni la mejor jugada, pero el negro digamos que ha obtenido un juego bastante bueno. Yo aquí mi objetivo era presionar contra el peón de D6, pero por ejemplo el negro lo sacrificó y luego jugó rey E7 y de hecho me acabé quedando, veis, con todas las piezas un poco ahí extrañas, este caballo no tiene saltos. Y de hecho, bueno, poco a poco mi rival empezó a trabajar y me quedé mal. De hecho, esta pieza se quedó mal y aquí me quedé complicado y acabé perdiendo la partida porque gasté mucho tiempo en la apertura. O sea, lo que quiere decir es que al final esta amenaza, pues bueno, reaccionas en el centro y muchas veces, aunque el peón de D6 parezca un poco débil, también estamos jugando dinámicamente, ¿no? Ya os digo, esta línea ya no es tan popular, solo Sarana quizá la juega últimamente, pero vamos, ya no afecta tanto. Y otra vez, también podéis jugar con E6. Entonces, este tipo de estructuras realmente son bastante más sanas. ¿Qué se puede hacer aquí? Yo jugaba esta variante también con blancas, y luego jugaba con dama C2, e intentaba este tipo de posiciones. Y luego aquí podéis jugar con B6 alfil B7 e intentar jugar un poco así, oscuro, con C5 y calle A6, calle C7. En general, el blanco lo que quiere hacer es D5, aunque sacrifique un peón, para cerrarnos nuestra alfil y jugar este tipo de estructuras. Yo jugaba este dama C2 un poco con la idea de jugar este tipo de posiciones, ¿no? Entonces, jugar este tipo de idea con C5 puede ser muy interesante. Ya os digo, daría para un vídeo entero solo este tipo de estructuras, los he jugado mucho. No sé, aquí también, si queréis, podéis jugar con alfil B4. En general no me parece una súper buena Nimzo India, pero es más conceptual, más sencillo de jugar quizás. Pero vamos a comer, vamos a hacer B6, alfil B7.
y bueno, controlar la casilla E4 y más adelante si nos dejan hacer algo así. Pero bueno, como el blanco va a jugar F3, os digo, no podemos hacer caballo E4, por eso digo, es muy largo, ¿no? Entonces aquí por eso os recomiendo D6 quizá y jugar este tipo de posición. O si no, pues jugar E6 y jugar un poco con ganas del muro de piedra. La gracia de dama C2 también es que si el negro quiere jugar muro de piedra, nuevamente he demorado el desarrollo de este alfil. Y nuevamente esta estructura es ideal para el blanco. Entonces aquí en este caso pues preferíamos hacer algunas jugadas de espera con alfil E7 en roque y luego ya hacer D5 si queremos trabajar esta posición. De hecho yo he jugado esto y, por ejemplo, a E3, yo debo tener partidas aquí con blancas, sí, correcto. Y luego jugar C6, D5 y muchas veces el negro quiere jugar, el blanco quiere jugar este plan y aquí uno de los mejores planes del negro es muchas veces incluso comer en C4 y luego buscar E5 con caballo D7 o con dama C7. Son un poco extrañas, os digo, estas posiciones, entonces tampoco ya no está muy de moda, pero bueno, también es una manera de jugar con blancas que puede ser interesante y puedes ver. Entonces, en general os recomiendo ir probando mucho y en general viendo partidas. Pues esto es un poco para que os hagáis una idea. Luego, me queda una línea solo, que la veréis comentada en una partida modelo, que juego contra, que es este G3 alfil G2, y aquí la idea del blanco es jugar caballo de 2 y E4. ¿Vale? Entonces, digamos que entra en el pack esto de variantes rápidas, por decirlo así. Entonces aquí caballo de 2 y yo jugué alfil G7 contra, esto es una partida clásica, contra Super López en 2020, un gran maestro español, entonces tenía más o menos el mismo de lo que yo, 2550. Y aquí la idea del blanco es jugar E4 y si puede, pues acabar el desarrollo. Entonces aquí hice D5, cae C6, aquí por ejemplo E5 era importante y sacrificar el peón por iniciativa. Pero por ejemplo hice alfil G4 y aquí me podría haber molestado que mi rival hiciera F4. Y me hubiera quedado con un peón aquí tonto y sin ninguna contrajuego. Pero mi rival intentó capturar el peón o forzarme a hacer E6 y que me quedara con este alfil encerrado. Y ahora sí que lo sacrifiqué. Y realmente tuve bastante bueno contrajuego. Y aquí, por ejemplo, dama 6 y acabé ganando la partida, de hecho. O sea, por eso digo, la holandesa es una apertura que en general también tiene unos pilares muy buenos para aprender a buscar resoluciones dinámicas, posiciones desequilibradas, que en general son útiles como primera apertura, como primera defensa, porque queréis buscar cosas un poco que os hagan calcular, que os hagan pensar, que os hagan tomar decisiones controvertidas, ¿no? Entonces la holandesa es un punto interesante en ese sentido. Entonces aquí, hasta aquí, más o menos las variantes que son un poco críticas, ¿vale? O un poco más incisivas. Me he tomado un poco más de lo habitual en este vídeo, porque la holandesa me la sé muy bien, la he preparado mucho con blancas y mucho con negras, he jugado un montón de variantes distintas. Y además, uno de mis profesores de Moskolenko, que tiene algunos libros por la holandesa, entonces parecía relevante tocarlo. Entonces, aquí lo que voy a tocar ahora es los esquemas con G6 o con E6. Vamos a entrar un poco en teoría un poco más natural, ¿no? Aquí, por ejemplo, jugar G3 y jugar este tipo de Leningrado o en caso un muro de piedra. Aquí en este punto clave tenemos dos opciones, o jugar con E6 y buscar el muro. Yo aquí os recomiendo o jugar el muro puro, que no está mal, pero es muy solidete. En general la idea del muro es buscar este alfil H5, este alfil en el futuro va a desarrollarse y si se puede cambiar, pues tenemos toda la estructura ya muy sólida. Requiere mucha práctica el muro en sí, sin ninguna idea, no lo recomendaría. O sea, es bastante estratégico y cuesta. Podéis ver muchas partidas de Rapport, Carlsen también lo jugó durante una época. Pero aquí hay una idea que es con alfil E7 y caballo E4. ¿Vale? Esta sí que la recomiendo, que es la que de hecho me lo preguntasteis en YouTube en el anterior vídeo. Que siempre me va muy bien en el primer vídeo si me preguntáis sobre variantes en cualquier este tipo de cursos de aperturas, porque así a veces veo también qué os preocupa o qué tal y sale este vídeo bastante más chulo. Entonces, aquí la idea de caballo E4 es jugar D5 y en función de lo que juegue el blanco, pues podemos incluso jugar bastante divertido. Y, por ejemplo, imaginamos nuevamente, insisto, una de las cosas importantes. Me parece la holandesa una apertura muy interesante si tu rival no quiere jugar, no quiere comprometerse, no quiere jugar crítico. Entonces, B3, D5.
alfil B2, parece medio normal, ¿no? Ha puesto los dos fianquetos. Pues aquí caballo C6. En general, cuando veáis B3 y alfil B2, caballo C6 es útil. Y a caballo D2, H5. Este tema en muchas aperturas ya lo he tocado. Este patrón en otros vídeos o incluso en partidas analizadas. Estoy seguro que ya lo he tocado, porque cuando tengo la sensación que me repito es que este tema, este patrón, y cuando el caballo está en D2, cuando el blanco está un poco más pasivo, buscar H5, H4 y de golpe este rey tiene muchos problemas. ¿Os acordáis un poco también de la inglesa, del vídeo de la Benoni, en el que el negro demoraba el enroque y luego hacíamos H5? Entonces aquí es un poco más el tema, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de C4, caballo D2, por ejemplo, algo más pasivo, pues jugaríamos igual, caballo C6 y buscar H5. Entonces, aquí hay partidas de Rapport de 2015, o sea, el tío descubrió esta idea antes de que a nadie se le ocurriera, básicamente. Entonces, es fascinante. Rapport, la verdad, es un jugador que no nos lo merecemos. Y aquí, por ejemplo, si el blanco juega un poco más normal, sí que hay que jugar como un muro de piedra. Entonces aquí en general, como regla general, os recomiendo en general, jugar caballo D7 y aquí sí que no hay posibilidad de jugar con H5. Aquí en general, uf, qué pasada con en general, ¿cuántas veces lo habré dicho? A veces nos gusta jugar con G5, H6. Yo cuando jugaba el muro de piedra en clásicas tendía a jugar G5 casi cada partida. Entonces me volvía un poco loco. Un plan que me parece muy interesante es jugar caballo D6 y caballo F7. Y poner el caballo aquí un poco a buen recaudo de cubrir nuestras debilidades en casillas negras y luego buscar una expansión en el flanco del rey. Eso me parece muy chulo. Además, caballo D6 provoca que si el blanco te captura, esta posición ya es muy buena. Ya hemos, digamos, arreglado nuestra estructura, ya hay una casilla más, la columna E, y nuestro caballo en D6, como os acordáis de la Carlsbad, está bastante bien. Entonces podemos parar las amenazas del blanco, incluso meter un taponazo aquí y luego quizá meter un tapón aquí y otro aquí. Pero bueno, el negro también cuidado con tocar demasiado la estructura porque hemos hecho un F5 que también ha comprometido bastante nuestra posición, ¿no? Pero bueno, muro de piedra en general bastante chulo, interesante. Pero son posiciones un poco distintas. Ya os digo, os tienen que gustar un poco el muro, por eso también hago este inciso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, como un toque breve, si os juegan un caballo H3, la única clave que me parece relevante es que cuando os hagan alfil F4, esta es la idea de caballo H3, pues simplemente apartaréis el alfil y ese caballo de H3 queda fatal. Y ya está. Esa es la única cosa que yo sé. No os digo más. Y luego en general las ideas del muro de, bueno, vas a hacer en C6, caballo 4, vas a sacar el resto de piezas, el alfil quizá va a ir por F6. No os recomendaría empollar mucho. La holandesa es muy conceptual. Sí. Esto para lo que hace el Leningrado, en plan, si queremos jugar con E6, ¿vale? Ponle que queremos jugar con G6, ¿vale? Pues tendremos una partida modelo, que os analizaré en el canal, una de las partidas más chulas, realmente, en el siguiente vídeo, os lo recomiendo mucho. No me gusta hacer clickbait, eso lo hace todo el editor, pero esa me gusta mucho. Entonces, en general, aquí hay esta posición crítica. El blanco desearía hacer E4 en buenas condiciones, pero nosotros pues tenemos nuestra reacción también con E5. Aquí hay una línea muy crítica que es dama E8. También nuevamente esto ya estaríais arriesgando mucho, ¿no? Como buscando que el blanco os deje hacer E5. Aquí torre 1 se considera peligroso para el blanco, pero bueno, para el negro quiero decir. Y es una pseudo refutación. Aquí os la estáis jugando, ¿vale? Y si por ejemplo os juegan D5, sí que este tipo de estructuras buscamos las casillas, luego A5. Si jugáis indias de rey os sonará todo mucho, la verdad, porque es un poco lo mismo, pero que cuando hagamos E5 lo que busca el blanco es capturar. Entonces aquí, por ejemplo, la línea principal con C6, el blanco juega D5, para evitar que hagamos E5 en condiciones. Entonces aquí capturar, ¿vale? Esto, vamos a ver, vamos a explicar las flechas, ¿vale? Esta es la línea principal de la Leningrado. ¿Qué hay que saber? Yo es la línea que recomendé con blancas, porque al final la gracia también de la holandesa es que imaginamos que tenemos esta posición, ¿no? Quizá queremos jugar G6 para ver qué hace nuestro rival. Y nuestro rival hace esto, juega la catalana, pesado, jugando la catalana siempre, y aquí es como, pues ahora me meto en una holandesa. Claro, entonces
nos habría evitado, la holandesa también tiene esa virtud de los órdenes, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a tocar un poco al final del vídeo, creo en especial, porque me parece una cosa muy importante. Entonces, F5, volvemos un poco a lo que estábamos comentando de este tipo de posición. Y entonces aquí, esta posición, yo la preparé con blancas en mi curso de D4, porque si te hacían un orden raro, pues acababas entrando en esto. No tenías el caballo C3, no tenías una opción crítica, ¿no? Entonces, la holandesa se combina muy bien si sabéis India de rey, por ejemplo. Entonces aquí el plan que me parece más claro para el blanco es jugar alfil B2, dama C2, poner la torre, poner E3, por ejemplo. Vamos a hacer 40 jugadas random. Dama E7, el negro quiere poner pues, la torre en el centro y luego volver con el alfil, porque de momento no hace nada. Y aquí dama C2, torre D1, alfil C8, ponle caballo C5, E3. Y aquí torre 8, ponle que el negro está jugando bien. Y aquí este caballo E2. Y caballo D2. Este plan es el que me parece mejor. También os ayudo para que juguéis contra blancas. ¿Por qué? Porque ponemos los caballos un poco en posición súper flexible, los alfiles juegan. Y nuestro plan es muy sencillo. Ahora queremos expandirnos por el flanco de dama poco a poco. Dentro de todo lo que busqué, esto me parece como es un plan súper claro, ¿no? Un rollo fácil. Y como el negro tiene una estructura un poco arriesgada, pues, bueno, digamos que puede ser bueno. Así que también os digo un poco, este plan no lo ha jugado nadie, ¿vale? No, hay muy pocas partidas. De hecho, es bastante... Me gustó porque es más genérico y cuesta mucho a veces dar un plan genérico cuando hay una posición con tantas piezas, ¿no? Entonces esto me pareció bastante correcto. Pero bueno, esta posición lo ha jugado Carlsen, tenemos a Savic, tenemos a incluso grandes maestros fuertes, lo han jugado de negras, en lentas, me quería referir. Shankland, por ejemplo, ha jugado también. Todas las piezas en el juego requiere práctica. Muchas veces queremos jugar calle 4, queremos jugar F4, queremos desequilibrar, pero en general ir poniendo bien las piezas y dejar que el blanco se cocine a sí mismo no es un mal plan. Entonces, ya veremos un poco otras opciones. Aquí, por ejemplo, torre 1 para jugar E4. Aquí el blanco juega calle A6. Si jugamos E4 nos van a reaccionar en el centro. A3 es la más jugada porque muchas veces también el negro hace alfil F5 y cae B4. Luego aquí H6. O sea, digamos que hay un fondo de armario brutal, pero yo nunca me he mirado muchísima teoría aquí. Yo recomiendo jugar, ver, he palmado pocas, ver si os va con vuestro estilo, ¿vale? Yo no estudiéis mucha línea, luego a posteriori siempre. Ahí, por ejemplo, esta posición está muy bien, tenemos muchísimo contrajuego. Aunque regalemos un peón y empezáis a ver que un poco como mi partida con Super López. ¿Sí? Al final, también KF3, KF6, y aquí quiero hablar un poco de esquemas. Una cosa que no he tocado, el Zuckercode. ¿Qué pasa si te hacen el Zuckercode? ¿Vale? Esta línea yo la recomendé, no sé, lo jugué bastante en el europeo de Blitz, creo que la jugué un par de veces cuando estaba jugando Zuckercode. No está mal. Aquí el problema contra esta, podéis jugar el muro de piedra y es bastante sólido. Y D5, y os quieren jugar con B3 a fila 3, pero en general es bastante, bueno, sencillo. Queremos jugar alfil y luego quizá sacar este alfil por aquí. También lo podéis sacar por aquí. Realmente, o jugar calle 4 y buscar, no sé, como torre F6, torre H6, eso es otro plan con el muro de piedra. Y también podéis jugar con B6. Este es otro tipo de juego. Aquí lo que quiere el blanco, para que entendáis un poco, es jugar con B4. ¿Y por qué quiere jugar con B4? Aquí, por ejemplo, G3, aquí yo jugaría A5 primero y así no dejamos B4. Y aquí dama E7 primero y así no dejamos alfil A3. Esto es hiper específico, no hace falta que lo necesitéis, pero es para que la idea, o sea, a ver, vamos a ver. La idea general es, juego esta y a la que me dejes, pongamos G6, KF3, este tipo de expansión recuerda un poco al ataque indio de rey. ¿Por qué? O sea, vamos a poner la línea principal, por ejemplo, sería si jugamos G6 y pasamos un poco de todo. Este tipo de expansión es muy bueno y hay mucha ventaja para el blanco. Es una posición muy cómoda. ¿Por qué? A ver, la explicación no es tan sencilla. Si el blanco hace el ataque indio de rey, ¿no? Nosotros jugamos rollo catalana. Pim, 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 pam, 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 roque, alfil E7. D3, jugamos C5, caballo B2, E4, está. Aquí el mejor plan del negro, en general, es acabar jugando con B5.
Y el blanco quiere. Y el blanco quiere jugar con E5, F4 más adelante, sí. No es tan habitual, pero este tipo de expansión y plan central, digamos que F4 no es súper buena, pero este punto de controlar E5, controlar el centro, siempre se contraataca muy bien con este plan. Entonces, claro, aquí, si el plan de F4 no es muy bueno y el plan en general de la holandesa es de jugar E5 y E4, pero con este peón aquí, en general luego más adelante lo que quiere jugar el negro es H5, alfil G4, quizá debilitar las casillas blancas. Entonces, claro, digamos que nuestro único plan no es muy bueno. Entonces, el blanco simplemente tiene un juego bastante como de aporrear el teclado, que diríamos, a nivel online, de tirar los peones para adelante y esa ventaja de espacio, pues a asfixiarnos un poco. Es una versión de una India de rey. Esta variante ya es peligrosa contra la India de rey, pero es aquí precisamente este F5 no ayuda demasiado, ¿vale? Entonces, por eso me parece importante pues, simplemente evitar B4, me parece como una regla general, ¿vale? Y finalmente también quiero tocar el Londres. No he tocado el Londres hasta ahora. Os vais a encontrar bastantes Londres. Entonces aquí hay dos planes. Podéis jugar con E6, si nos gusta en Leningrado, y jugar con B6 alfil B7. En general, bueno, voy a jugar D6. Muy importante, os quiero enseñar este truco, por favor no os lo dejéis, ¿vale? Mucha gente se lo ha dejado. Y aquí en general lo que se quiere hacer de negras, joder, digo mucho en general, qué locura, es caballo E4, cambiar un par de caballos para luego tener espacio para jugar E5. Esta es un poco la idea, ¿vale? Luego otro plan que me parece muy divertido, si juegan con G6, es jugar esta posición. Y aquí hay dos ideas principales. Si os juegan medio normal, rey H3, aquí me parece más chulo jugar con este plan de jugar con E5, ¿vale? Entonces, esta posición tiene mucho contrajuego. Y si os juegan, yo qué sé, por ejemplo, dame 8 y os juegan en roque aquí, incluso caballo E4 es muy interesante en estas posiciones, porque caballo por peón por, me acuerdo que aquí había un caballo por D4, podemos cambiar un par de piezas y luego jugar E5. O sea, veis un poco la idea, ¿no? Cambiar este caballo para que E5 sea muy fuerte y nuestro alfil salga. O sea, es un poco... Pues aquí, en este caso, sería un poco más útil. Pero bueno. Y luego hay otro plan un poco más lento, que también me gusta, que es dame 8 y aquí poner este caballo a F7 primero. Este quizá un plan es más normal si jugamos con E6, en roque, dama E7. Y este caballo, por ejemplo, F2, caballo de 8, caballo aquí. Y este caballo se pone en F7, digamos que se adelanta al plan del blanco, que es romper por aquí. Y luego lo que queremos es expandirnos por aquí con G5. No tanto con E5 quizá, porque el blanco está muy bien preparado, pero sí que esta rey es un plan un poco raro. Pero me parece como que todas nuestras piezas fluyen bastante bien, ¿no? Como que tenemos un hueco para todas ellas y luego pues, puede ser un plan de lucha bastante chulo. Así que el Londres, bueno, en general, no es especialmente problemático, yo creo. Sí. Así que, bueno, esto es un poco la gran review, ¿vale? De todas las aperturas. Hemos tocado las variantes críticas, tanto G4, G4, estos KF3, que me parece muy relevante. Y ahora un poco los esquemas de cuándo se puede jugar con muro de piedra, que es interesante. Y vamos a hablar finalmente de los órdenes de jugadas. ¿Por qué? Los órdenes de jugadas, a ver, la gracia de si jugáis, por ejemplo, India de rey, o jugáis cosas extrañas con G6, nuevamente, lo que he dado un poco el tráiler. Imaginaos que siempre juegan con G3 el blanco. Pues, oye, fantástico, podemos jugar F5 aquí. Y nos hemos ahorrado, pues, quizá bastantes líneas, ¿vale? Sobre todo las críticas, pues que quizá en general os gusten menos. Es un poco como la Benoni, que se puede cambiar un poco el orden de jugadas, no hacer E6 demasiado rápido para que pues, nos ahorramos un poco contra jugadores muy críticos, ¿no? Luego, además, se puede venir de muchas órdenes. Si os gustan los tipos si jugáis la francesa, yo durante una época estuve jugando francesa y holandesa, porque aquí pues pueden jugar F5. Y nuevamente me he ahorrado todas las líneas críticas. Ahora con C4 siempre hay esta jugada, y aquí incluso contra G3 he hecho esta idea, y me quedé bien, es interesante. A ver, no la recomiendo mucho, honestamente. La probé una partida, fue bien, pero es relativamente arriesgada, ¿vale? Es como una bogo india, entonces el plan es jugar de 6 de 5, pero no tengo muy claro que este peón esté muy bien. Y en especial porque el plan del blanco, digamos, de expandirse por el flanco de dama es bastante sencillo.
sí que es sencillo el plan del negro, pero no me acaba de gustar. Yo la jugué contra un 2-6, me quedé bien, me quedé ganado, pero no la recomiendo a la práctica. Yo creo que es más difícil de jugar con negras. Entonces, pero bueno, hay ideas un poco interesantes. ¿Qué más? Entonces, el orden de francesa es útil. También eso, si por ejemplo imagináis que hacéis D6 y aquí queréis jugar pues G6 y nuevamente esta. Aquí cuidado, si intentáis hacer este orden, esto podéis salir volando. Yo gané, y aquí por ejemplo alfil G5 y dama D3. Yo gané mi primer gran maestro, una semi rápida, a Karen Movsesian en 20 jugadas. Aquí E4 y digamos que es súper eficiente. En general E4 para el blanco es mucho mejor si el peón está en C2. Con el peón en C4 se quita un poco la casilla con el alfil, ¿vale? Entonces por eso he dicho que cuando esta variante ya el negro está más o menos bajo control, porque aquí jugar E4 ya no es tan grave. Y entonces, claro, imaginaos que os daban en Zenkai F3, un poco los órdenes que habíamos hablado, también podemos jugar F5. Y aquí nos hemos ahorrado todas las variantes. Aquí hay una variante crítica que es D3, perdón. Aquí sí que hay que vigilar E4, porque por ejemplo, si hacemos KF6 un poco que no nos enteremos de nada, esto es bastante peligroso. ¿Sí? Aquí alfil D3, KF6, y aquí G5 y vamos a salir volando. Ahora, por ejemplo, si H6, alfil G6, pues todo muy bonito, ¿no? Pero aquí está perdido. Entonces, por eso hay que jugar un poco más listo, y aquí cae C6, E4. Aquí E5 existe, es bastante divertida, esto es como un gambito de rey, pero está bastante bien, porque este D3 pues, restringe mucho al blanco. Y luego también existe D6, E4 y E5. Esta está bien también, la ha jugado Antón en partida clásica, está bastante, no hay problema. Entonces aquí, por ejemplo, la teoría principal es con calle 7 y aquí calle por F5 y bueno, esta posición está chula para el negro, más o menos. Entonces no hay, es el único problema. Pero claro, imaginaos que os hacen esta, G3 y aquí podemos hacer F5, aquí podemos hacer F5 y quizá no os gusta tanto jugar con G6, entonces todavía podéis, yo qué sé, incluso hacer B6, alfil B7. En general no aconsejaría este tipo de, por ejemplo, imaginamos esto, ¿no? Imaginamos esto. Esto no lo aconsejaría mucho porque es como una india de dama. En general, lo que tenéis que saber es que la india de dama, uno de los planes habituales del blanco es jugar D5, ¿vale? Y sacrificar el peón. De hecho, es una de las variantes críticas, ¿vale? Pero claro, con el peón en F5 todavía es más asequible, porque al final son debilidades para el negro, esta diagonal está más débil, este peón de F5 está más débil. Entonces, es un orden de jugadas. Más adelante sí que se juega F5, cuando el negro muchas veces ha cambiado el caballo en E4 y lo está controlando, pero empezar tan directo, digamos que beneficia al blanco, yo creo, en este caso. Entonces es una posición un poco más difícil. Pero si lo queréis jugar, bueno, no lo juguéis, porfa. Que luego me venís, os quejáis, esto es muy bueno. Y conceptualmente es brutal, ¿vale? Entonces, esto ha sido un poco el recap. Entonces, por primera, las variantes más críticas. Luego, si queréis jugar con E6 o con F6, o con G6. Y luego también los órdenes de jugadas que podéis aprovechar un poco la flexibilidad de la holandesa. Creo que, por ejemplo, contra C4, F5 no hay ningún problema y jugar este tipo de posiciones. Así que nada, os animo a eso, a jugarla, a disfrutarla. Este vídeo ha sido un poco más largo, pero bueno, me he extendido y creo que puede ser útil para todos vosotros. Y nada, espero que la disfrutéis como yo lo he sido, que la juguéis con cabeza, jugadla mucho online, escoged el rival. No es muy interesante si es un rival que quiere jugar pasivo, entonces digo, bueno, voy a jugar esta y luego dentro de 15 jugadas nos vamos a encontrar una posición muy interesante con todas las piezas. Eso es un poco el objetivo, No intentéis... La idea de la holandesa no es meter un tubo, ¿sí? Es tener una partida jugable contra un jugador muy sólido, por ejemplo. Así que nada, espero que os guste este vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaré de unas cuantas partidas modelo que espero que sean representativas un poco de lo que os he contado aquí. Así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.